No, no. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar pues con esta clase de hoy. Ya habíamos visto, de hecho quería regresar a esto un poco, habíamos visto una conversión de un autómata finito no determinista a uno determinista. Y de hecho, como decíamos, habíamos concluido que todo autómata finito no determinista tiene un autómata finito determinista equivalente, ¿no? Que es, digamos, procesa el mismo lenguaje, acepta el mismo lenguaje. Y de hecho, pues habíamos visto que este es el algoritmo en general para pasar de un algoritmo no determinista a uno determinista. Y de hecho, pues a partir de esto, como los estados nuevos iban a ser los conjuntos, los posibles conjuntos de los estados del no determinista, entonces teníamos a lo mucho 2 a la n estados, nuevo para el determinista, donde n es el número de estados previos del no determinista, ¿no? Porque precisamente pues el número de posibles conjuntos de esos estados. Y la idea, como habíamos platicado un poquito, era como tratar, o sea, las posibles transiciones que se puede hacer a varios estados, como tratar de unir esos varios estados en que puede transitar a uno solo, ¿no? A un solo estado, que ahora sería como un conjunto de estados, pero define un solo estado. Y entonces habíamos además visto, la clase pasada mencionamos un poco, lo notamos por acá, pero mencionábamos, de hecho, voy al pizarrón para que, ¿cómo es claro? Decíamos que los autómatas finitos deterministas podrían considerarse como dentro de los autómatas finitos no deterministas. O sea, al final vimos, de hecho, que para convertir una determinista en un no determinista, pues lo que podríamos hacer es simplemente tomar el único estado al que transita la función de transición y ponerlo como un conjunto, ¿no? De hecho, decíamos que precisamente si tenemos un no determinista cuyo longitud de los estados contienen solamente un elemento, entonces es un determinista, ¿no? Porque simplemente es un elemento, pero es, digamos, una restricción que le ponemos al no determinista para convertirlo en determinista. Entonces podemos pasar muy fácil de no determinista a determinista, simplemente exigiéndole que todas las transiciones contengan, todos los conjuntos a los que transita la función de transición, sean únicamente un estado, ¿no? Y de igual forma veíamos que también los elementos, los epsilon no deterministas, o los autómatas no deterministas con transiciones epsilon, pues pueden ser una versión más general de los no deterministas. Y de hecho, pues en particular, de los deterministas, ¿no? Porque pues lo que tenemos es que tenemos un no determinismo, que ya veíamos que podemos restringirlo a que sea determinista, y tenemos transiciones epsilon, donde veíamos que precisamente lo que podemos hacer es pues ignorarlas, ¿no? Y entonces bajo esa idea, pues, lo que vamos a ver ahora es precisamente que todo autómata epsilon no determinista puede convertirse en un autómata determinista y de hecho de una forma muy similar a la que se hacía con el no determinismo, simplemente tomando en cuenta las transiciones epsilon. Y para eso, de hecho, la clase pasada empezamos a definir lo que era la cerradura epsilon de un estado. Aquí estaba, ¿no? Entonces, cuando teníamos un estado de un autómata con transiciones epsilon, la cerradura epsilon de ese estado, perdón, aquí estaba, ¿no? Va a ser, pues en principio va a ser un conjunto que va a contener al estado mismo, pero que también va a tener a todos aquellos estados a los que es posible llegar desde ese estado con transiciones epsilon, ¿no? Entonces, esa es la cerradura epsilon close, ¿no? Entonces, si vamos acá, precisamente lo que pedimos, podemos decirlo así, ¿no? Lo que pedimos es, como en este caso, para que un autómata no determinista sea determinista, pues pedimos que la longitud de los elementos, desde cualquier estado y con cualquier símbolo, o sea, que todas las transiciones contengan a un solo elemento, ¿no? O sea, que su longitud de ese conjunto resultante sea igual de 1, ¿no? Y entonces lo que pedimos acá, y precisamente lo que pedimos ahora para hacer, digamos, un epsilon no determinista, pues es básicamente que la longitud del conjunto de la cerradura epsilon, de la E-close sobre cualquier estado, pues queremos que no tenga cerraduras, que no haya transiciones epsilon, entonces el único estado alcanzable con epsilon va a ser el mismo, pues básicamente que queremos que también sea igual a 1, que particularmente pues va a ser igual únicamente el estado. Esas son las restricciones que le podemos poner para precisamente hacer, digamos, un caso más particular que es el determinista o el no determinista a partir de uno más general que es el no determinista o el epsilon no determinista, ¿no? Entonces, están completamente relacionados. Con base en esto, pues también vamos a ver que podemos generar, vimos ya con esto la extensión de la función de transición epsilon, donde es más o menos la misma idea,
que la función de transición delta en los no deterministas, pero en lugar de tomar, digamos, únicamente estos elementos, en la, en la función extendida de transición para un autómata no determinista típico, nos quedamos en el punto 1 y no hacíamos el punto 2, porque de hecho, pues el punto 2, como sabemos lo que acabamos de decir, ¿no? Si tenemos que nada más ese conjunto está con la E-close de cualquier conjunto está completamente está únicamente conteniendo a ese estado, entonces no vale la pena hacer la unión de las cerraduras epsilon, ¿no? Pero si tenemos varios conjuntos ahí, pues, varios elementos en ese conjunto, pues entonces sí vale la pena, o más bien para generar la cerradura, la extensión de la transición, si tenemos que unir los conjuntos de las cerraduras epsilon, ¿no? Entonces tenemos esta extensión, de que de hecho es una generación, digamos, de lo más general, lo más particular. Para el no, digamos, como decíamos, para el otra, no, para el que no tiene transiciones epsilon, que es no determinista, pues simplemente ignoramos el paso 2. Y para el determinista, pues de hecho, como decíamos, si tenemos un no determinista, pues simplemente vamos a ver que este es un solo conjunto, entonces básicamente, pues esta unión es trivial, ¿no? Es simplemente delta. Pues es una unión de un solo elemento, entonces es trivial. Entonces, con base en esto, vemos precisamente lo que era un lenguaje de un epsilon no determinista, que simplemente es la misma definición del no determinista, pero precisamente estamos considerando que puede haber transiciones epsilon. Es decir, podemos transitar con la función extendida de transición desde el estado inicial con la cadena y encontrarnos en un conjunto que contenga un estado final. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. Y entonces, pues precisamente ahora el punto, lo que vamos a ver ahora, es vamos a ver cómo pasamos de un autómata epsilon no determinista a uno determinista. Y también, como lo mencionaba un poco la clase pasada, al final ya de la clase, este algoritmo es como el algoritmo general para pasar, digamos, de los autómatas no deterministas, ya sean epsilon o sin epsilon, porque finalmente si no tiene epsilon, pues la epsilon close se reduce a un solo elemento y pues queda la misma definición, queda el mismo algoritmo que ya hemos visto. Pero si tiene transiciones epsilon, entonces este es el caso general. Entonces, este es como el algoritmo general para pasar de cualquiera, ya sea epsilon o, no, o sin transiciones epsilon no determinista, a uno determinista. Entonces, en este caso, pues vamos a definir nuestro algoritmo, vamos a ver que es un autómata con transiciones epsilon no determinista. Vamos a nombrar así a esos elementos, QE, sigma, delta E, Q0, FE, y vamos entonces a decir que el conjunto de estados nuevos del autómata determinista que estamos construyendo van a ser precisamente los elementos del conjunto potencia del estado original, que aquí es QE, perdón, se me fue, la copié del otro, entonces es QE. Entonces son los subconjuntos del estado original, pero precisamente reducidos por sus transiciones epsilon. Entonces, vamos precisamente a tomar las transiciones epsilon, o sea, los conjuntos, vamos a tomar los conjuntos y las transiciones epsilon de esos conjuntos, de los elementos de esos conjuntos, para tomar esos como mis nuevos estados. Ahorita vamos a ver con más detalle, pero esa es la idea, ¿no? Vamos a tomar no solamente los conjuntos, los subconjuntos posibles de estados, sino los subconjuntos posibles de las cerraduras epsilon sobre los estados. Y entonces el estado inicial, pues va a ser, en el caso anterior era simplemente Q0, aquí va a ser la cerradura epsilon de Q0, es decir, Q0 y los elementos a los que es posible transitar desde Q0 con epsilon. Entonces, simplemente eso va a ser mi estado inicial del autómata determinista. Y mis finales, pues otra vez van a ser los estados, otra vez van a ser estados que ya tengan la cerradura epsilon, que contengan a un estado final, básicamente, ¿no? Entonces, todos los estados finales que están contenidos en algún estado nuevo, entonces va a ser un estado final. Y entonces vamos a definir esta función para construir las nuevas transiciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a tomar un signo, vamos a tomar uno de los estados que ya construimos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, pues primero ver cuáles son los estados que están en cuáles son los estados del autómata no determinista, en ese estado, en ese conjunto que es el nuevo estado del determinista. Vamos a ver cuáles son entonces esos no deterministas estados. Y vamos a sacar las transiciones, perdón, del no determinista desde esos estados con el símbolo A. Y vamos a unir todos esos conjuntos, porque al final como los no deterministas son conjuntos, los obtenemos un nuevo conjunto. Y de hecho, precisamente en el algoritmo anterior, pues básicamente nos quedamos con este conjunto. Pero aquí lo que vamos a hacer entonces, además de quedarnos con ese conjunto resultante, va a ser no solamente tomar este conjunto, porque otra vez puede haber transiciones epsilon, entonces vamos a eliminar esas transiciones epsilon, simplemente tomando las cerraduras epsilon de estos elementos de acá y uniendo esas cerraduras epsilon, y eso va a ser mi nuevo estado. Eso va a ser mi nuevo conjunto que vamos a tener acá, ¿no? Entonces, eso va a ser
la forma en que vamos a tener las nuevas transiciones y al final el resultado va a ser un autómata no determinista. Ahora, antes de pasar a igual podemos hacerlo, desarrollarlo de manera acá. O sea, pensamos en un autómata no determinista con transiciones epsilon. Entonces vamos a tratar de poner el que tenemos la clase pasada, que no recuerdo muy bien, pero teníamos un estado inicial. Teníamos acá una transición. De hecho, vamos a hacer 10 cuáles son. Vamos a hacer 0, 1. Y vamos a pensar pues, que tenemos otro estado. Vamos a pensar nada más dos estados para que sea fácil, que es el final. Y que bueno, aquí podemos transitar, pensamos que con 1 o con epsilon, ¿no? Entonces aquí podemos transitar con epsilon. Y de hecho podemos regresar acá con epsilon. Este es un epsilon. Y vamos a poner aquí un lazo que puede ser ceros, ¿no? Entonces vamos a poner este, este lenguaje que está, este autómata que está un poco raro. De hecho podemos ver que el lenguaje sería como 0 más 1 más veces. Y después un 1, un epsilon, o sea, 1, vamos a ponerlo así, un 1, 0 más veces, seguido de un 0, una más veces, y todo eso, de hecho, todo eso, pues, se puede repetir varias veces porque puede hacer este ciclo, ¿no? De repetición. Entonces, todo eso elevado a la, ¿quiere ver? Todo eso a la estrella de Klein, ¿no? Que de hecho, no sé si ven qué lenguaje es, pero es un lenguaje más simple. O sea, esto se puede, o sea, pues, si manipulamos los símbolos, las expresiones regulares, pues tendremos que es bueno, tendremos ahí un caso particular, ¿no? Pues tenemos que esto es igual a 0 estrellita, 1 estrellita, estrellita, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de acá, pues de hecho es un 1 más veces, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues básicamente tenemos, o sea, lo que llegaremos que esto es cualquier cadena, ¿no? Que pueda ser, de hecho, pues es cualquier cadena, de hecho, ¿no? Porque pues puede ser cadenas que empiecen con 0, que empiecen con 1, que tengan un 1, que no tengan nada, que acaben en varios ceros o que acaben de hecho pues con nada, ¿no? Con un 1, etcétera. Entonces básicamente todas las cadenas, ¿no? Estamos generando un autómata un poco más complejo para definir un autómata muy simple, pero precisamente vamos a ver, o sea, esto cómo lo podemos transformar a un autómata determinista. Entonces lo que me dice mi algoritmo es, bueno, lo primero que tienes que hacer es sacar, o sea, los posibles conjuntos, ¿no? O sea, primero sacar los posibles conjuntos, o sea, vamos a sacar el producto potencia de Q, un poquito feo. Entonces, tenemos al vacío, que el vacío pues realmente no es tan relevante, porque cuando sacamos el epsilon close, pues no vamos a tener nada. Tenemos el conjunto que contiene el Q0, tenemos el conjunto que contiene Q1, y tenemos el conjunto que contiene Q0, Q1, ¿no? Pero precisamente el algoritmo nos dice, no solamente te quedes con ese producto potencia, o con esos subconjuntos, sino que toma los conjuntos, mi nuevo QD va a ser las cerraduras epsilon de estos elementos. La cerradura epsilon del vacío, pues básicamente es ningún elemento, es el vacío. Ahora podemos ver qué pasa con la cerradura epsilon de Q1, ¿no? Que es precisamente el segundo conjunto, entonces de Q0, perdón. Entonces, el I close de Q0, pues de hecho es, de hecho va a ser estado, y también este es mi estado inicial, ¿no? Este es mi estado inicial que llamé QD. Entonces este nuevo QD, que es el estado inicial, pues va a ser simplemente Q0. O sea que aquí tenemos a Q0 y todos los estados a los que podemos transitar con Q0, ¿no? Entonces básicamente como tenemos esta transición epsilon, pues también va a contener a Q2. Y bueno, de Q1, de hecho tenemos, perdón, a Q1, no, este es Q1, ¿no? Este es Q1, no es Q2, este es Q1. Entonces de Q1, pues entonces aquí tenemos a Q0, Q1, que es el epsilon close de Q0. Y ahora sacamos el epsilon close de Q1, que otra vez es Q1, pero también es el epsilon que puede, o sea, los estados a los que podemos transitar con epsilon, que en este caso es Q0. Entonces básicamente es este estado. Y de hecho, pues vemos que si llegamos a eso, o sea, no tengo más estados, entonces básicamente ese es el único estado que necesito. Entonces me quedo únicamente con este estado. Entonces ahora sí podemos hacer la tabla de transición. Vamos a poner aquí los símbolos. Vamos a quitar el epsilon porque el epsilon precisamente lo estamos eliminando. Entonces ya no vamos a poner el epsilon en la tabla y vamos a poner simplemente, pues nada más tengo un estado, ¿no? Que vamos a llamar Q0, Q1.
Entonces, pues el vacío pues, realmente no importa, de hecho es un estado inalcanzable, entonces no nos va a interesar. Pero podemos ver qué pasa precisamente con con el cero, ¿no? O sea, lo que me dice, para generar la transición, una nueva transición determinista, con este nuevo estado, vamos a llamarlo A, para simplificar, entonces vamos a llamar este estado A. Entonces, para este estado A, que es el estado Q0, Q1, este es Q0, con el 0, pues lo que me dice es primero, pues vamos a hacer el paso 1, ¿no? Primero toma la unión de todas las transiciones no deterministas de este estado y de este estado. Entonces vamos a tomar la unión, o sea, Q0, yo puedo pasar hacia Q0, que es un primer estado, puedo pasar hacia Q2 y puedo pasar, bueno, hacia Q2 y hacia con 0 nada más. Entonces nada más Q0 es Q0 básicamente, ¿no? Lo que estamos viendo porque tenemos este estado, pero tenemos que unirlo precisamente a el otro estado, que es Q1. Entonces Q1 con el 0, con el símbolo 0, este es un 0, puedo pasar a, cuando o sea, la transición de aquí es 0, ¿no? Entonces, precisamente aquí tenemos Q1, perdón, es Q1. Entonces tenemos que el estado resultante es Q0, Q1. Pero precisamente, o sea, aquí igual está de más porque porque pues él va a resultar el mismo estado, pero lo que nos dice es, bueno, no te quedes con eso. Y precisamente de estos estados resultantes, une, o sea, toma el close de Q0 y únelo con el close de Q1, ¿no? Que son precisamente los que me determinaron acá. Entonces ponemos close de Q1. Y bueno, aquí pues en particular, de hecho tenemos, o sea, si lo queremos hacer estrictamente, pues tenemos que close de Q0 es Q0, Q1, unión close de Q1, que es otra vez, bueno, aquí le podemos poner al revés, que es Q1, Q0, ¿no? O sea, al final lo que me queda es el mismo estado. O sea, lo que me dice es, con 0 puedes transitar hacia Q0 y hacia Q1. Especialmente lo que pongo acá es, bueno, de A pues transitar a A, ¿no? Con 0, que es el mismo estado, ¿no? Y ahora, bueno, no sé si hasta aquí dudas, preguntas, porque ahora pasamos al siguiente símbolo. Pues vamos a quitar, vamos a hacer el siguiente símbolo. Sí, ya tenemos el estado, ¿no? No hay dudas. O sea, aquí el único paso además, digamos, extra a que ya teníamos es sacar los close de los estados resultantes ya de, digamos, del algoritmo anterior, ¿no? Por ejemplo, si tenemos Q1, tenemos precisamente con 1, con el símbolo 1, ahora vamos a ver qué pasa acá. Entonces, con el símbolo 1, pues lo que tenemos es lo mismo, ¿no? Primero sacamos pues, las transiciones, o sea, la unión de las transiciones, que en este caso es la pasar de Q0, que es el primer estado, con 1, entonces aquí tenemos Q0, Q1, y después pues vemos precisamente qué pasa con unión, pues el estado a que transitamos desde Q1, viendo 1, que en este caso pues es el vacío, porque no pasa ningún estado, entonces ponemos aquí el vacío, y nos queda pues precisamente esto de acá es igual a Q0, Q1, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Pero después me dice, de estos estados resultantes que son Q0, Q1, saca las cerraduras epsilon, la unión de las cerraduras epsilon. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? La unión de la cerradura epsilon de Q0, entonces es precisamente Q0, Q1, y del otro es Q1, Q1, Q0, ¿no? Entonces, tomamos los dos, que es un poquito trivial, pero bueno, para que quede un poquito claro y más claro y precisamente se entienda que tenemos que sacar las cerraduras epsilon de estos elementos. Pues la unión de estas dos cerraduras epsilon pues es básicamente Q0, Q1, ¿no? Que son, porque los dos conjuntos son iguales, las dos cerraduras epsilon son iguales. Y entonces lo que nos queda acá es precisamente que el estado que vamos a transitar acá pues sigue siendo Q0, Q1, que habíamos nombrado A. Entonces tenemos esta transición A. Y de hecho ya acabamos, ¿no? Porque ya no tenemos más estados, porque los demás pues son o sea, cerradura epsilon, entonces nada más tenemos estos casos. De hecho también si sacáramos la cerradura epsilon de Q0, Q1, pues nos queda Q0, Q1 porque podemos transitar esos dos estados. Y entonces acabamos con este nuevo autómata, que como vemos ya es determinista. Y de hecho pues es muy sencillo. Nada más nos falta determinar los estados finales. ¿Cuáles serían los estados finales aquí? No sé si los ven. Bueno, ¿cuál sería el estado, el estado final? De hecho es muy trivial, ¿no? Porque nada más tenemos un estado y de hecho este estado contiene al estado final. Entonces, original, entonces básicamente mi estado final o mis estados finales pues también van a ser este que vamos a llamar A, ¿no? Que llamamos. Entonces, si ya quiero dibujar mi nuevo automata, pues nada más tengo un estado que llame A, que es el estado Q0, Q1. Este es inicial, le pongo inicial,
pero también, como vemos, va a ser final, ¿no? Es también final, entonces lo ponemos también como final. Y pues precisamente lo que nos está diciendo es que podemos transitar a este estado con 0 o con 1, digamos, tenemos un solo lazo. Y como decíamos, pues entonces el lenguaje de este nuevo autómata, que es el autómata, vamos a ponerle aquí autómata determinista, vamos a ponerle D. Entonces, este lenguaje es sigma estrella, es precisamente el que habíamos deducido que era este lenguaje de acá, ¿no? Entonces, al final, podemos construir el autómata determinista, a partir de este autómata determinista muy simple que nos da el mismo lenguaje. Entonces, ambos son equivalentes, entonces este y este son equivalentes, ¿no? Y acabamos, de hecho, ese es un ejemplo muy sencillo. No sé si hay dudas hasta aquí. Quise hacer este ejemplo muy sencillo para que justamente se viera pues, de manera un poquito más clara. Ahorita pasamos a un ejemplo un poquito más complejo, pero no sé si hay preguntas, dudas. O sea, el mecanismo es muy sencillo, ¿no? Lo mismo de acá. De hecho, aquí teníamos este autómata de acá. Ese es un poquito más complejo. ¿Quieren ver dónde está? Todo bien, perfecto. Entonces, ¿dónde dejé mi autómata? Las expresiones, ¿no? Entonces tenemos este autómata por acá. Es por acá que, por ejemplo, tendríamos que hacer lo mismo para construir un autómata no determinista, perdón, que es el caso que tenemos acá. Pues déjenme ver. Entonces, precisamente tendremos que hacer, por ejemplo, aquí, pues tendremos que sacar los estados Q0, Q1, Q1, Q2, etcétera, etcétera, los posibles estados. Pero precisamente habíamos visto, por ejemplo, tenemos el estado Q0 y el epsilon, la transición, la cedura epsilon de Q0 es Q0, Q1, ¿no? Por lo que veíamos acá. Entonces acá tenemos precisamente, acá no. Entonces, como sacamos la close de Q0, entonces nos queda Q0, Q1, y de hecho, pues básicamente Q0 se elimina. Bueno, no se elimina, pero más bien se transforma en Q0, Q1, y entonces reducimos el número de estados, ¿no? Entonces también tenemos ese otro estado que reducimos, es también el final Q3, entonces Q3 no aparece porque es Q3, Q5, ¿no? Entonces acá en lugar de poner nada más Q3, sacamos epsilon cerradura de Q3 y nos queda Q3, Q5, que es este de acá, ¿no? Que está en 1, 2, 3, 4, 5, el quinto elemento. Entonces generamos estos elementos y pues vemos, por ejemplo, el inicial pues es el Q0, Q1, que es la cerradura epsilon de Q0. Los finales son los que tienen a Q5, que es básicamente Q2, Q3, Q5 y Q3, Q5. Y pues nada más tendremos que ver cómo hacemos las transiciones. Aquí, por ejemplo, igual muy rápido podemos hacer una transición. Déjenme, lo borramos porque, por ejemplo, vamos a tomar nada más un caso ejemplar. Vamos a pensar en la primera transición. Entonces, la primera transición, voy a pasar acá, déjenme. La primera, ahí, ¿no? La primera transición, ahí ven el pizarrón, ¿verdad? La primera transición era pasar de Q0, ese era el inicial, y pasábamos hacia Q1, con epsilon, acá vamos a epsilon, es un epsilon, menos o más, ¿no? Entonces esas eran las posibles transiciones. Y bueno, teníamos acá, por ejemplo, la siguiente transición, que era, bueno, vamos a pensar en la ausencia. Entonces, lo que nos diría es, bueno, la transición determinista va a ser tomar precisamente la cerradura, un estado que sería la cerradura epsilon de Q0, el inicial básicamente Q0, Q1, viendo el símbolo, por ejemplo, el símbolo menos, ¿no? Que no es un epsilon. Entonces, precisamente lo que tenemos que hacer primero, o sea, el primer paso es tomar la unión de las transiciones, que sería, por ejemplo, Q0, podemos transitar, déjenme ver si con Q0 transitamos nada más hacia Q1, entonces nada más es Q1, unión las transiciones con menos de Q1, que bueno, déjenme ver el diagrama, entonces, de hecho, no tenemos ninguna, ¿no? Entonces, ¿qué es unión del vacío? Entonces, nos queda nada más Q1, entonces, el resultado aquí es Q1, Q1, y ahora nos dice, bueno, saca la cerradura epsilon, saca la unión de la cerradura epsilon de Q1, entonces saca la cerradura epsilon de Q1, que otra vez el único que tiene, bueno, epsilon Q1 no podemos transitar en ningún estado con epsilon desde Q1, entonces básicamente su cerradura epsilon es Q1, ¿no? Q1. Entonces aquí tenemos la cerradura epsilon de Q1, que es básicamente Q1, ¿no? Porque no tenemos ninguna transición. Y entonces básicamente pues el resultado de esto, o sea, la transición final sería Q1. Y ya, bueno, si vemos acá el autómata original, un poquito el feo del internet. Entonces, si vemos acá el autómata que ya lo están viendo,
Justamente lo que hicimos es eso, o sea, epsilon, vimos el signo menos, entonces digamos, con el estado inicial, solamente pasaremos a un nuevo estado Q1 con menos, ¿no? Que es de hecho lo que hicimos ya acá. Pues aquí tenemos estas instrucciones. Y pues lo que tenemos acá es eso, ¿no? Precisamente tanto con más como con menos, pasamos con Q1. Es lo que acabamos de definir. Lo hicimos para menos, pero para el más sería lo mismo. Y digamos, con otros símbolos, pues tenemos estas transiciones, y etcétera, etcétera. Entonces ya no lo hacemos todo porque es un poquito tedioso, pero creo que ya tienen la idea de cómo se hace. Tenemos que hacer todo lo mismo para cada uno de los estados. Para Q0, Q1, Q1, Q2, Q1, Q4, Q3, Q5, Q2, Q3, Q5, hacemos lo mismo. Sacamos primero la unión de las transiciones originales, después al resultado de ese conjunto, cada estado de ese conjunto, le sacamos la close y ese es mi resultado final, ¿no? Y me da precisamente este autómata, que es un poquito más complejo, pero que es no determinista, ¿no? Como podemos ver. O sea, no hay transiciones epsilon, ya las eliminamos, y los estados los redujimos precisamente a que no hay a una sola posibilidad. Las transiciones son solamente únicas, no hay transiciones que vayan hacia diferentes estados como mismo símbolo, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay dudas, preguntas, o sea, esto lo hizo un poquito rápido, pero creo que, o sea, la idea es la misma. Creo que con el otro entendimos un poquito, entonces nada más. También le voy a pedir a Teresa que que haga varias prácticas sobre esto, pero creo que se entiende la idea, ¿no? O sea, el procedimiento, lo repito, es este de acá. Y de hecho, otra vez lo repito, es, es el algoritmo general para transformar ya sea un no determinista típico o un no determinista con transiciones epsilon a determinista, ¿no? Porque otra vez, si tenemos un no determinista sin transiciones epsilon, pues las eclose van a contener únicamente el elemento y pues ya tenemos precisamente la definición previa que habíamos dado, ¿no? O sea, ya recordemos este algoritmo que habíamos dado por acá. O sea, Q0 era el inicial, entonces precisamente ahora pedimos la epsilon close de Q0, que es, si no tiene transiciones epsilon, solamente Q0. Y aquí lo que hacíamos es como sacar a cada uno de estos resultados la epsilon close, pero como no tenemos, la epsilon close contiene solamente un elemento, entonces no tenemos que sacarla necesariamente, ¿no? O sea, es como el mismo elemento que ya sacamos, ¿no? O los mismos elementos que ya sacamos. Entonces, este algoritmo es el general, y este va a funcionar tanto para autómatas infinitos no deterministas con transiciones epsilon, como si no cuentan con ellos, ¿no? Entonces siempre voy a usar este algoritmo para hacer las transformaciones. Y ahora, no sé, bueno, no sé si hasta aquí preguntas, dudas. ¿Todo bien? Sí. Dicen que sí. ¿Les parece que todo bien? Nos voy a interpretar como que todo está bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte que nos interesa, bueno, una parte muy interesante. Vamos precisamente a demostrar que si un lenguaje es aceptado por un autómata finito no determinista, entonces va a ser aceptado por un autómata finito determinista y viceversa, ¿no? O sea, precisamente eh, que todo autómata finito no determinista con transiciones epsilon va a tener asociado un DFA equivalente. Y bueno, la contraria es muy simple, de hecho las contrarias las vimos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la contraria, o sea, vamos a empezar por el caso fácil, vamos a suponer que tenemos un determinista, que es este de acá, que acepta el lenguaje L, que es el de este autómata. Y entonces, pues precisamente si queremos construir un no determinista con transiciones epsilon o un no determinista, pues tenemos, como decíamos hace un momento, si tenemos la transición de Q hacia P, pues simplemente ponemos a P como un estado, digo, como un conjunto, y ya es básicamente no determinista, ¿no? Porque ya es la misma idea, o sea, ya construimos el no determinista, nos da como resultado un conjunto de estados donde ese conjunto pues nada más contiene un elemento en particular, pero sigue siendo un conjunto de estados, ¿no? Y además, pues también precisamente lo que podemos hacer para este no determinista es, bueno, como las transiciones epsilon, pues no tiene transiciones epsilon el autómata determinista, simplemente definimos que las transiciones epsilon van hacia el estado vacío, o sea, como que no hacen nada, básicamente, ¿no? Y entonces ya tenemos un autómata finito no determinista con transiciones epsilon que se acepta el mismo lenguaje que es básicamente simplemente un truco de cambiar los objetos que estoy manejando de estados o conjuntos y ya acabamos, o sea, ya o sea, básicamente estamos viendo que aplicamos las restricciones, ¿no? El conjunto nada más tiene un elemento y las transiciones epsilon, pues no, a lo mucho llegan hacia sí mismos, pero son vacías, o sea, no van hacia otros estados. Ahora, aquí, digamos, la dificultad está de demostrar precisamente que si tengo un no determinista con transiciones epsilon, pues vamos a tener entonces un determinista. Pero vamos a ocupar el algoritmo que ya tenemos, y de hecho, entonces vamos a dar nuestro autómata no determinista con transiciones epsilon, que va a ser este acá. Vamos a decir que acepta el lenguaje L, que va a ser el L, pues el L que acepta ese lenguaje. Y vamos a suponer que lo construimos por este método que tenemos acá, ¿no? Que es el método que hicimos o sea, que construimos un autómata determinista a partir de este método. Entonces, nuestra argumentación es precisamente que este método define un autómata determinista que es equivalente al no determinista con transiciones epsilon, que acepta el mismo lenguaje. Esa es lo que estamos
proponiendo acá, lo que estamos diciendo. Entonces, a ese autómata lo vamos a llamar de ese autómata que construimos con nuestro algoritmo. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer es demostrar que este algoritmo, en efecto, crea un autómata equivalente, pero que es determinista. Y para demostrar eso, pues lo mismo que hicimos con el caso anterior de no determinista simple hacia determinista, vamos a demostrar que la extensión de las cadenas, desde el inicial, con cualquier cadena de la transición, son iguales, o sea, nos llevan hacia los mismos estados y básicamente pues, si nos llevan hacia un estado final, digamos en el determinista, o en el no determinista nos van a llevar hacia un estado final en el determinista, porque como está definido acá, precisamente los estados que estamos considerando como finales son aquellos que contienen un estado final del original, del no determinista. Entonces, si comprobamos eso, ya acabamos, ¿no? Entonces vamos a demostrar esto. Y vamos a hacerlo por inducción sobre W. Entonces aquí voy a ir un poquito más lento para que quede claro. Vamos a suponer que tenemos, en la base, W va a ser epsilon. Entonces tenemos W que es el elemento vacío. Entonces, precisamente por definición, sabemos, por definición de la extensión en epsilon, en las transiciones epsilon, pues sabemos que la delta extendida de Q con epsilon, de cualquiera, en particular Q0, va a ser la cerradura de epsilon de Q0, ¿no? Entonces, precisamente aquí tenemos, va a ser la cerradura de epsilon de Q0, pero precisamente nuestro método nos dice que el estado inicial es la cerradura de epsilon de Q0, o sea, delta, como la forma en que definimos, se está acabando la pila. La forma en que definimos la transición extendida y la forma en que definimos el inicial es la misma. Entonces, en este caso, pues la delta extendida del epsilon, del autómata con transiciones epsilon, es la misma que la del determinista cuando vemos un epsilon. Entonces, ahí no hay problema, ¿no? De hecho, eso igual gráficamente, permítanme, o sea, gráficamente lo podemos ver así, o sea, como lo hicimos acá, ¿no? Teníamos, lo voy a borrar, pero igual voy al anterior. Bueno, no sé si... Bueno, vamos a empezar, o sea, teníamos este autómata, ¿no? Teníamos un autómata que iba aquí, o sea, Q0, y digamos que te puede tener una transición epsilon hacia Q, ¿no? O más transiciones epsilon. Entonces sabemos que precisamente la delta, digamos, de este delta gorrito, que es la extensión de Q0, por este, pues nos da precisamente Q0, Q1, que es su E-close, ¿no? O sea, puedes estar en Q0 o puedes estar en Q1. Pero si construimos precisamente el autómata, o sea, lo que hicimos es construir el autómata determinista, que de hecho, pues el estado inicial iba a ser la E-close de Q0, el estado inicial anterior. Entonces, este es el nuevo estado inicial. Y precisamente por definición de la función de transición extendida en los deterministas, sabemos, vamos a llamar a este estado A, ¿no? Entonces, lo llamamos a este estado. Sabemos que precisamente A0, vamos a poner, ¿no? Entonces, A0, pues vamos a poner A0 acá. Y precisamente, pues si tenemos epsilon, la definición que teníamos de extendida de delta era de Q era igual a Q. Entonces aquí lo que tenemos es precisamente A0, que pues no es otra cosa que Q0, Q1, entonces ambas son iguales, ¿no? Entonces la base está fácil. Ya sabemos que ahí si acepta, digamos, a epsilon, el lenguaje, entonces epsilon va a ser aceptado por el determinista. Entonces esa parte está sencilla. Y ahora vamos a ir a la inducción, que ya conocemos. Entonces, la inducción, pues lo que nos va a decir es, vamos a pensar ahora la inducción, ¿no? Vamos a tomar entonces una cadena, que va a ser una cadena previa más un nuevo símbolo, y nuestra hipótesis de inducción entonces se va a aplicar a la cadena previa. Vamos a suponer precisamente que delta extendida del autómata con transiciones epsilon desde Q0 con X es igual a delta extendida del determinista que construimos con el método que ya definimos con X. Entonces ambas son iguales por hipótesis de inducción, partimos de esta hipótesis de inducción. Y entonces en particular podemos suponer que, como estas son iguales, pues vamos a suponer que es un conjunto de estados, ¿no? Porque en el caso del transiciones epsilon, pues tendríamos que es un conjunto de estados propiamente, y en el caso del determinista es un conjunto de estados, pero que representan a un solo estado, ¿no? En el determinista. Entonces, precisamente, pues vamos a ver que la función extendida, la delta gorrito de la transiciones epsilon, pues lo que nos da, aquí lo retomamos, entonces como habíamos definido esta parte de acá, es precisamente va a ser la unión de estos conjuntos que teníamos acá, precisamente los estados previos, que ya conocíamos de la cadena anterior, con esto, pero no simplemente eso, ¿no? Tomamos todo estos de acá y le sacamos la cerradura, la E-close a todos estos elementos, contracitando con el nuevo símbolo A desde los estados previos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es precisamente tomar estos estados P1 hasta PK
Los tomamos, vemos qué pasa, cuáles son los estados resultantes, el conjunto de estados resultantes de cada una de estas, de cada PI, viendo A. Tomamos la unión de esos estados, pues vamos a suponer que la unión de esos estados, de esas transiciones, es igual a R1 hasta Rm. Y ahora para obtener la transición vamos a tomar delta gorrito, de Q0W X ya con el símbolo A, de la unión de la cerradura de estos R's de acá, de estas R's de resultantes de acá. Y esa es nuestra transición por definición, ¿no? Estamos haciendo en la parte abstracta, que es la definición precisamente de delta gorrito, ¿no? Para los autómatas no deterministas con transiciones epsilon. Pero por otro lado, también podemos hacer precisamente lo mismo con D. Entonces vamos a ver, aquí de hecho vamos a tomar cómo definimos las transiciones de D. Las transiciones de D están definidas así. Y recordemos que precisamente las transiciones, o sea, las transiciones extendidas de un autómata determinista, de hecho, de eso lo podemos regresar bastante hasta donde definíamos precisamente la función extendida de un autómata determinista, que era esta de acá. Entonces, precisamente, esto era precisamente lo previo, o sea, los estados previos desde Qx, viendo A, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso. Vamos a tomar esa definición. Entonces, la definición extendida de un determinista, del delta gorrito de un determinista, déjenme avanzar más rápido. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está la obsesión, ¿no? Entonces, lo que tenemos es delta gorrito de D, es precisamente delta de D, de lo que tenemos acá, de lo que tenemos aquí, ¿no? De delta de acá de QD, que es precisamente estos elementos de acá, P1, P2, PK, ¿no? Pero precisamente esta delta, aquí está el truco, ¿no? Esta delta la hemos definido con el algoritmo, y esta delta precisamente nos dice, esto es la unión de las cerraduras, de las R's que resultan en las transiciones del no determinista desde los estados P, básicamente, ¿no? Entonces, precisamente aquí tenemos estados P, entonces todo esto se reduce, o sea, tenemos que sacar la unión de esto, que es el primer paso. Vemos que esto es R1, R2, Rm, y después tomamos la unión de todas estas R's de sus cerraduras epsilon. Pero vemos precisamente que esto, o sea, esto de acá, delta E y delta D, o sea, de la delta gorrito del autómata finito no determinista y del autómata finito determinista, son exactamente la misma, ¿no? Porque como la forma en que construimos. Entonces, precisamente podemos ver, o sea, ya concluimos de estos a que delta gorrito de D y delta gorrito de E son la misma. Y entonces lo que está haciendo es que si pasa por una cadena, si observa una cadena que va desde la inicial del no determinista con transiciones epsilon y va hacia el final, pues entonces también va a llegar con el delta gorrito desde un estado final, el estado inicial, perdón, hacia uno de los estados finales con la misma cadena. Entonces van a aceptar exactamente las mismas cadenas, ambos autómatas. Entonces no sé si hay dudas en esta demostración, creo que hasta cierto punto está sencilla. O sea, aquí nada más, así básicamente estamos usando las definiciones de las deltas gorrito, y de cómo la definición de cómo del algoritmo de cómo construimos las transiciones, y pues ya, ¿no? Básicamente es lo que estamos usando, la hipótesis de inducción, ¿no? Porque precisamente esta hipótesis de inducción nos sirve para ver que estos P1 son iguales en ambos casos, ¿no? Estos PI, ¿no? Son iguales acá y son iguales acá. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas, ¿se entiende? O sea, lo que queremos demostrar al final es que esa construcción que hicimos, en efecto, siempre nos va a dar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el autómata no determinista con transiciones epsilon que hemos definido, ¿no? Entonces, no hay preguntas, dudas. Me bajo en el chat, creo que no. Creo que no, ¿verdad? Bueno, no sé, cualquier duda también la pueden hacer a Teresa o la pueden hacer a mí, ¿no? Si hay dudas de esto. Porque sí es importante. O sea, esta demostración creo que no es tan difícil, pero sí gusta fuertemente la inducción estructural, ¿no? Sobre precisamente las cadenas. Las cadenas que puede aceptar el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, ya de hecho con esto acabamos muy rápidamente. Quería nada más mencionar dos tipos de autómatas más. Ya vimos los autómatas finitos no deterministas, ya vimos los autómatas finitos deterministas, los autómatas finitos deterministas con tensiones epsilon. Y tenemos, de hecho, pues, como habíamos dicho, ya nada más lo resumo, pues precisamente, si tengo un autómata finito determinista, lo puedo llevar muy fácilmente hacia uno no determinista, perdón, determinista, acá es determinista, entonces AFD. Si tengo un autómata finito determinista, lo puedo llegar muy fácilmente hacia uno determinista, pero también puedo llevar un no determinista hacia uno determinista. Y lo mismo con las transiciones epsilon, ¿no? Si tengo una no determinista, pues ya vimos cómo hacer en particular
eh, con el no determinista cómo hacer las transiciones epsilon, son vacías, y lo mismo sería con el no determinista, serían conjuntos vacíos. Entonces sabemos cómo llevar un epsilon determinista a uno determinista, y de hecho pues sabemos cómo hacerlo también de esta forma, ¿no? Entonces al final lo que tenemos es precisamente que todos estos autómatas son equivalentes. O sea, que están definidos, que podemos, si tenemos el autómata más complejo, digamos el más general, que es el autómata finito no determinista con transiciones epsilon, eh, sí, también, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, si tenemos el autómata epsilon no determinista, podemos construir uno, siempre uno determinista. Y de hecho, pues esa es la idea. Por ejemplo, la idea es que tengamos un problema que lo podemos manifestar de manera rápida con un autómata no determinista con transiciones epsilon, porque es la forma más sencilla. Pero después, usando estos métodos, podemos llevarlas de forma más fácil. De hecho, vamos a estar trabajando con autómatas deterministas, porque ya sabemos que siempre un autómata determinista de cualquier otro autómata. Entonces, esa es la idea general. Pues nuestro punto esencial va a ser los autómatas deterministas, porque son los más fáciles. Y lo que hicimos, entonces, si tenemos un autómata que no sea determinista, vamos a construir el autómata determinista. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, y son equivalentes entonces. Y ya nada más para acabar, precisamente vamos a ver dos autómatas más. Al principio recuerden que vimos los aceptadores, no sé si se recuerdan de ese, los aceptadores, los generadores y los transductores. De hecho, los autómatas que vimos, los autómatas finitos, son aceptadores en principio, porque lo que hacen es aceptar una cadena, un lenguaje. Pero estos autómatas de Moore y los autómatas de Meili son autómatas transductores, más bien generadores, perdón. Porque lo que van a hacer es tomar, pues son transductores más que nada, ¿no? O sea, generan pero transducen, porque tienen una entrada y una salida. Entonces, es un autómata finito, donde tenemos un conjunto de estados, un conjunto de símbolos de entrada, un conjunto de símbolos de salida, un delta, un lambda, que la delta es la función de transición típica, la lambda es la función de transducción, pues sí, de transducción que va a traducir del lenguaje de entrada al lenguaje de salida, y Q0 es el estado inicial. Entonces, casi todo es igual, o sea, tenemos el conjunto de estados finitos, el conjunto de símbolos, que es el conjunto de símbolos de entrada, pero además tenemos símbolos de salida, símbolos de emisión. Y bueno, la función de transición va a ser igual, pero la función, digamos, de transducción va a ser una función que va a tomar un estado y va a emitir una cadena de símbolos de salida. Y igual esto es muy sencillo, pero nada más para poner un ejemplo. Pensemos otra vez en el autómata. Vamos a pensarlo así. Vamos a pensar en el autómata que definimos que era el autómata del contador, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el contador voy a hacer un poquito más grande. Ahí quedó muy feo. Pues vamos a hacer los estados un poquito más grandes, sabemos por qué. Vamos a pensar que tenemos 0, 0, ¿no? Entonces, decíamos, aquí una transición con un 1, con un 0, perdón, cuando se queda en estado 0, 0 cuando no cuenta. Después con un 1 paso del estado, al estado 0, 1. Este es un 1, ¿no? Después aquí me quedo con el 0, entonces quedo en un lazo con el 0. Y bueno, paso al estado 1, 0 con otro 1. Aquí me quedo con un 0. Y paso al estado 0, pero me faltó 1, ¿no? El 0, el 1, 1. Paso al estado 1, 1. Con un 1. Y me quedo aquí con eso. Pero precisamente lo que quiero hacer es pensemos en que este ya es un sistema real, ¿no? Un sistema que, pues que cuenta, ¿no? Que es ¿qué dice aquí? Es no, el del viernes no lo puedo subir por el espacio, pero ya lo voy a subir ahorita terminando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar en este autómata. Este autómata es un autómata que cuenta y que acepta un lenguaje de ceros y unos, etcétera, etcétera. Pero precisamente pensemos en que ya queremos que sea una máquina ya más real, ¿no? Que precisamente lo pensemos como que estamos en un establecimiento, entonces cada vez que entra un cliente que se interrumpe la señal y manda un 1, entonces se cambia. Entonces lo que queremos es que también precisamente este autómata o esta máquina nos dé un símbolo de salida. Por ejemplo, aquí pues esperaríamos que aquí apareciera un 0, ¿no? Cuando todavía no hay, o sea, que aparece un 0, después que cuenta un 1, después que cuenta un 2, y después que cuenta un 3. Entonces, el autómata, digamos, el autómata finito sería igual que el que teníamos antes, pero introduciríamos precisamente algo nuevo que sería un lenguaje de salida, que sería el lenguaje de 0, 1, 2, 3, básicamente. 1, 2, 3. Y definiríamos una nueva función, que precisamente es la función lambda, que la definiríamos, por ejemplo, sabíamos que en el estado 0, 0, la función lambda
O sea, eso, la función lambda, recuerden, toma un estado y regresa una señal. Entonces, en el estado 00 sería 0. En el estado 01, la función lambda, me quedó un poquito mejor. La función lambda en el estado 01 pues sería un 1. Y la función lambda en el estado 1, 0 pues sería un 2. En el estado 1, 1 pues sería un 3. Entonces, esto precisamente lo que hacemos con este autómata de Moore es como tener como abstraer el proceso de la máquina del contador, pero ahora como que le ponemos un display precisamente para que, o sea, y la función de transducción lo que hace es mostrarnos ese display o formalizar ese display para que nos muestre precisamente en cada elemento qué símbolo estamos observando, ¿no? ¿Qué símbolo estamos, no sé, viéndolo así como en el display, ¿no? Para precisamente ver, contar de manera más precisa. Entonces, es lo único que hace este autómata de Moore, como que nos da precisamente o sea, pasa de los estados hacia símbolos específicos de salida. Entonces, pues, mientras esté en 0, o sea, si veo puro 0, 0, siempre vamos a estar viendo 0, ¿no? En el display. Después, si vemos un 1, pues vamos a pasar un 1, y si nos quedamos con 0, pues vamos a estar viendo un 1. Cuantas veces sea necesario, ¿no? Y así con los mismos estados. Vemos otra vez, pasamos, digamos, del estado 0,1 al estado 1,0, entonces vemos un 1, nos quedamos en 2, vemos el 2 en el display, y bueno, si siguen habiendo ceros, sigue con el 2, hasta que pasa un nuevo estado. Entonces, este autómata se entiende, es un autómata muy sencillo. Entonces, nada más quería verlo como, estos autómatas finales los quiero ver muy rápido, de hecho, pues nada más son 2 láminas. El autómata de mail es un poquito más complicado, pero igual es lo vemos en la siguiente clase. Pero es también muy sencillo, ¿no? Y también lo vamos a ver que son equivalentes a autómata de Moore y autómata de mail. Nada más lo veíamos para precisamente ver, no quedarnos solamente con los aceptadores, sino también los transductores. Entonces, no sé si te queda alguna duda, alguna pregunta. Los videos, déjenme por la grabación. Entonces, aquí lo dejamos.